Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este espacio Negocios Televisión, donde analizamos lo que ocurre en el mercado, lo que ocurre en la economía, y hoy en el mercado, en la apertura de Wall Street, va a estar la clave de todo. Allí hoy hay un número redondo que importa mucho, los 5.000 puntos del S&P 500, porque ayer se llegó a un máximo histórico de 4.999,89, si me apuran. Así que hoy, si todo va según lo previsto y tenemos apertura en positivo en Estados Unidos, podríamos estar por encima, muy probablemente, de esos 5.000 puntos. Bueno, ahora mismo tenemos a los futuros del S&P 500 con pequeñísimos retrocesos, 0,09%, así que veremos si eso continúa. Y también vemos una apertura en negativo. Lo veremos. Ahora, de todas maneras, habla Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que va a hacerlo en el Congreso de los Estados Unidos, en el Comité Bancario, donde muy probablemente empiece a hablar también de la banca regional, del New York Community Bancorp, que hoy se espera que abra en negativo después de que ayer se diera la vuelta totalmente y acabara la sesión en positivo con una subida de más del 6%. Y hablando de banca, por cierto, empezamos hablando en la sección de economía hoy del pánico bancario que sigue sin desvanecerse, aunque ayer, les decía ahora, New York Community Bancorp terminara la sesión con subidas del 6%, lo cierto es que hay otros bancos, especialmente en Europa, que están tiritando y están haciendo que el foco ahora esté en el viejo continente. Ayer un banco alemán tiraba de la manta. Otro más, por cierto, decía que le había tocado disparar sus provisiones por el miedo a que la crisis inmobiliaria comercial acabara convirtiéndose en la mayor crisis inmobiliaria desde el 2008, desde la crisis financiera. Hasta ahora no habíamos escuchado a ningún banco ser así de tajante sobre la que se nos puede venir encima con la crisis inmobiliaria comercial. Habíamos visto a Deutsche Bank, otro banco, por cierto, alemán, decir que aumentaba provisiones por el sector inmobiliario comercial en Estados Unidos. Habíamos leído al banco japonés, a Ozora, hablar de la debilidad del sector para explicar por qué pensaba que podía registrar pérdidas en su ejercicio completo para 2023. Pero nunca habíamos oído una afirmación tan tajante de que la que se nos viene encima por la crisis inmobiliaria comercial puede ser equivalente a lo que vimos en 2008, que acabó desatando la gran crisis financiera. Bueno, también es verdad que estamos hablando de un banco, en este caso el alemán, que ayer anunciaba estas provisiones aumentadas, que es un banco muy especializado en financiación inmobiliaria. Vamos a ver ahora enseguida la caída que lleva en los últimos días, que ni más ni menos que es de un 17%. En este caso, para el banco Deutsche Pfandbriefbank. Es uno de los bancos que, como les decía, ayer anunciaba ese comunicado, generalmente que no es habitual, desde luego, y que sugería que podía haber una crisis bancaria, una crisis inmobiliaria comercial muy importante. Sus bonos ayer incluso también se desplomaban después de que un banco de la talla de Morgan Stanley sugiriera también a sus clientes que debían vender los bonos senior de este banco, de Pfandbriefbank, por la exposición tan excesiva que tenían en el mercado inmobiliario comercial estadounidense. Pero es que este problema lleva en realidad meses gestándose. Ya este banco en noviembre del año pasado, 2023, al presentar sus resultados no cumplió con las expectativas y además recortó las previsiones para el año completo. Sus guías, sus estimaciones, las previsiones. Su CEO llegó a sugerir incluso que se avecinaba un aumento de las provisiones de riesgo considerable. Se cumplió finalmente. Bueno, ahora el problema está en que, una crisis en el inmobiliario comercial podría tumbar una vez más también a la banca regional, bancos que ya están muy débiles y que basta con que llegue ahora un pequeño soplo de aire para que el castillo de naipes se venga abajo. A eso añádanle también, por ejemplo, el hecho de que estos bancos quizá no cuentan con un equipo de riesgos tan especializado como pueden hacerlo los grandes bancos de Wall Street, y que además no cuentan con una división en banca privada, en inversión, que les sirve un poco de amortiguador en el momento en el que hay desplomes o salidas masivas de depósitos como la que hubo en Silicon Valley Bank. Bueno, ayer precisamente Borja de Castro desde Banco BIC nos recordaba que la banca regional es la más expuesta a este sector que podría estar en una crisis inmobiliaria, el sector inmobiliario comercial, y que por eso bancos como el New York Community Bancorp no eran víctimas colaterales, sino que su caída estaba justificada. Sea una víctima colateral, creo que es más
la banca regional en general está más expuesta a esa, digamos, ese inmobiliario comercial. Creo que no se nos tiene que olvidar también de dónde venimos y que es algo que bueno, se ha dejado de lado pero no se ha superado. Seguimos teniendo esos problemas con los tipos altos. En marzo se descontaban porque eran subidas agresivas del año pasado, pero siguen aquí. También ese valor de los bonos que no ha desaparecido, siguen con pérdidas no realizadas grandísimas, tanto banca regional como banca, digamos, grande, los cuatro grandes. Creo que también, pues bueno, como indicaba ese índice, el KWC, perdona, caía. Al final creo que tiene... Esta semana ha hablado hasta la mismísima Janet Yellen sobre este tema, sobre la crisis inmobiliaria comercial. Ha dicho que las pérdidas que se están registrando en estas propiedades van a poner mucho estrés sobre los propietarios, pero eso sí, la secretaria del Tesoro ha intentado calmar los ánimos diciendo que en su opinión esto es algo manejable, por ahora, por lo menos. Bueno, veremos. De hecho, ahora enseguida va a empezar a hablar Janet Yellen de nuevo en el Comité Bancario del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que nos sugiere, si nos da alguna pista más, algún apunte más sobre qué está ocurriendo con la banca regional y si podemos ver una repetición de la crisis bancaria de 2023 o simplemente que estaba anestesiada esa crisis y simplemente ha vuelto a despertar. Bueno, de momento ya son bancos de todo el mundo los que han avisado de la exposición que tienen a este sector. Primero Deutsche Bank, luego Aozora, el banco japonés, ahora Deutsche Pfandbriefbank. La cosa es que hay otro banco alemán que tiene mucha exposición también al sector del inmobiliario comercial en comparación con toda la financiación que está prestando este banco. Su nombre es Arrial Bank y eso los inversores lo saben. El tema de que estos dos bancos alemanes, PBB, Deutsche Pfandbriefbank por un lado y luego este banco de Arrial Bank, los inversores saben perfectamente que tienen mucha exposición a un sector que ahora mismo desde hace meses sabemos que está en una crisis o que podría estarlo y que basta con que haya algo, un chispazo que pueda provocar que esto explote para que estos bancos se vean afectados. Les decía, los inversores son conscientes y de hecho la semana pasada, antes incluso de que saliera el banco PBB, Deutsche Pfandbriefbank, a decir absolutamente nada, porque esto ha sido hace unos días, bueno, fue ayer directamente, el interés en corto de los títulos de este banco ya era la semana pasada del 17%. Esto es el nivel más alto desde 2015 según datos de S&P Global. Ahora, el regulador bancario alemán ha salido también a decir que están monitorizando ya la situación, que básicamente es como reconocer que hay miedo a que puedan encontrarse con algo si tiran de la manta. Y también hay expertos que dicen que concretamente lo que hay en riesgo para la banca que tiene exposición al inmobiliario comercial son 560.000 millones de dólares. Ese es el valor de los préstamos a este sector que van a vencer en los próximos 2 años aproximadamente, hasta finales de 2025. Dicen también que es la mitad de toda la deuda relacionada con el sector inmobiliario que se espera que venza en ese periodo. Alemania, ya saben, en esto tiene un problema, tiene bancos muy expuestos a esto. No muchos, pero alguno que otro sí. Y ya saben que esto de la banca generalmente es un poco como un dominó. Cae uno, cae otro, cae uno, cae otro. Y de hecho el Bundesbank ya el año pasado avisó de los riesgos sobre el inmobiliario comercial, diciendo que podía haber ajustes significativos que pudieran llevar a más tasas de default, a más quiebras e incluso a pérdidas crediticias en el sector bancario alemán. De momento es este, Deutsche Pfandbriefbank, PBB, para los que no quieran atreverse a pronunciar este nombre casi impronunciable, que ya lleva un 17% de caída en los últimos 5 días aproximadamente. Bueno, cambiamos de tema. Recuerden que estamos pendientes de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro, que se espera que hable enseguida en el Congreso de los Estados Unidos. Miramos ahora a España. Tercera jornada ya consecutiva de protestas agrícolas en nuestro país. Hoy las movilizaciones sí ya son convocadas, en este caso por las grandes plataformas agrarias en España, COAG, ASAJA y UPA, y los agricultores siguen desde luego muy enfadados. Ya han entrado en muchas ciudades como Barcelona, se han instalado incluso frente al Parlamento, esperando hablar directamente con los políticos para ser escuchados, porque no están contentos con las ayudas que les ha dado el gobierno hasta ahora. Eso desde luego, y nos lo han dejado claro en los últimos días. Vamos a recordar, por cierto, cómo ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados fardaba, alardeaba de lo que él dice que son 4.000 millones, que es el dinero que habría dado el gobierno al sector agrícola desde 2022. Vamos a recordar sus palabras. En el año 2022
4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Abascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos. Y ayer, precisamente desde una de las pequeñas plataformas de agricultores, Unión de Uniones, nos desvelaban que incluso eso de que los 269 millones que anunciaba el gobierno esta semana para los agricultores parecía como que era una ayuda que se habían sacado un poco de la manga simplemente por las protestas que estaban viendo, pues que no era lo que realmente el gobierno parecía que quería vender. Nos decían que en realidad ese dinero era el que les habían prometido por una sequía de la que hace ya casi un año. Sequía del verano 2023. Dan ahora la ayuda en febrero de 2024. Esto nos decía uno de los representantes de Unión de Uniones. Del presidente de que se ha agilizado el pago de 269 millones de euros a los agricultores, hay que recordar a los que nos están escuchando que esos 269 millones de euros son de la sequía de julio de 2023. Si pagar las ayudas de sequía de julio de 2023 en febrero de 2024, eso a él lo llama agilizarlo. Bueno, 269 millones que eran para la sequía del año anterior, pero vamos a recordar cómo lo vendía también la ministra portavoz el pasado martes en el Consejo de Ministros. Lo decía así anunciaba esos 269 millones. El Ministerio de Agricultura ha publicado el listado de los 140.000 agricultores beneficiados de la ayuda extraordinaria por sequía de prácticamente 270 millones de euros. 140.000 agricultores con una ayuda de 270 millones de euros. Por lo tanto, queríamos también aprovechar hoy para trasladar nuestro compromiso, el compromiso de este Gobierno con el sector primario de nuestro país. Estamos al lado de los agricultores, de los ganaderos, y de los pescadores de nuestro país y vamos a estar siempre protegiéndoles, acompañándoles. Los agricultores están furiosos, piensan que es su momento ya para decirles a los gobernantes que ya basta y justo en un momento donde Europa parece que está empezando a ceder a determinadas peticiones del sector agrícola. Lo último ayer, en el Parlamento Europeo, vimos cómo se aprobaba permitir a los agricultores que pudieran editar genéticamente algunos cultivos. Esto es decir, Europa iba a permitir que algunas plantas pudieran ser modificadas genéticamente, algo que siempre ha tenido, bueno, mucha polémica alrededor, desde luego, sobre esos transgénicos. Su argumento, ahora el argumento de Bruselas, es que si de esa manera los cultivos pueden ser más resistentes a plagas, a efectos, fenómenos adversos del clima, pues que eso puede implicar que los agricultores entonces usen menos pesticidas, que es con lo que Europa está obsesionada. Aunque, bueno, recuerden que parece que en este sentido ha dado, de momento, al menos temporalmente, marcha atrás Bruselas. Enseguida se lo recordamos. Pero bueno, ahora el Parlamento lo ha aprobado, pero le pide a la Comisión que se etiqueten los productos genéticamente alterados y que evalúen cuál es la percepción por parte de los consumidores. Hay muchas quejas por parte de organizaciones ecologistas, ya lo saben. Grandes empresas como Bayer piensan que es necesaria la innovación en agricultura, incluido el uso de nuevas técnicas como la edición genómica. Y bueno, esta sería una manera de Bruselas también de ceder ante los agricultores, igual que ya cedieron por ahora con el uso, o con la regulación más bien tan estricta del uso de los pesticidas. Vamos a recordar, como lo decía von der Leyen esta semana. La Comisión propuso SURE con el objetivo encomiable de reducir los riesgos que implican los productos fitosanitarios químicos. Pero esta propuesta se ha convertido en el símbolo de la polarización. Es algo que ha rechazado el Parlamento Europeo. No hay avance tampoco en cuanto a SURE en el Consejo y, por lo tanto, tenemos que hacer algo. Por ello, voy a proponer al Colegio de Comisarios que se retire esta propuesta, pero el tema continúa en el candelero, por supuesto. Propondré que avancemos a través de un aumento de diálogo y con un enfoque distinto. Sobre esta base, creo que la Comisión podría proponer
lanzar una propuesta mucho más madurada, con un contenido más concertado, conciliado con las partes interesadas. Y volviendo a España, el campo sigue en pie de guerra. Hay un centenar de ganaderos y agricultores siguen concentrados frente al Parlamento vasco. Nueva jornada de movilizaciones para seguir reclamando soluciones para los problemas del sector. Los agricultores han llegado también, se lo decía antes, al Parlamento en Barcelona. Han conseguido ya entrar con sus tractores en la ciudad de Pamplona y ahora también amenazan con desbordar metrópolis como la de Salamanca. Por ahora, los agricultores siguen al pie del cañón y se espera que pasado mañana incluso puedan llegar a la capital, a Madrid, al corazón del Partido Socialista, al corazón del gobierno, la sede del Partido Socialista en Ferraz. Bueno, vamos a hablar con una de las organizaciones